con nosotros el ministro Figueroa, ministro de Educación. Ministro, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. A ver, he recibido de los dos lados. Hay quienes me dicen, pero es que por ningún motivo los mando al colegio y los expongo. Y hay quienes me dicen, por favor, que se los lleven un rato. Ya a estas alturas me da lo mismo cuánto, pero necesito que vuelvan al colegio. ¿Están las condiciones respecto? Entiendo que son 23 las últimas solicitudes que ha recibido el Ministerio para poder reabrir establecimientos educacionales para que los niños vuelvan al colegio, ministro. Sí, bueno, buenos días, Carola. Buenos días. Gracias, Gonzalo. ¿Cómo están? A ver, efectivamente, lo hemos conversado nosotros muchas veces. El retorno a clase, yo creo que hay dos aspectos que son muy importantes que hay que despejar rápidamente. Primero, solo se hace en la medida que desde el punto de vista sanitario sea posible, es decir, donde se den las condiciones sanitarias para ello y tomando todos los resguardos sanitarios para que las familias que opten por enviar a sus hijos sientan la confianza y estén también en un ambiente de seguridad que les permita esa aproximación a las clases presenciales. Y lo segundo, que también es muy importante, es que no podemos nosotros nunca olvidar lo fundamental que es la escuela para nuestros niños. Entonces, acá hay dos elementos que nosotros tenemos que siempre compatibilizar. La seguridad con también lo relevante para nuestros niños que efectivamente tengan esa experiencia escolar. Perdón, ¿se ha demonizado la vuelta a clases? ¿Se ha demonizado desde el punto de vista de los detractores? ¿Se instaló eso ya? Yo creo que como muchas cosas que hemos visto en este tiempo, se ha polarizado algo y se ha politizado también algo que evidentemente debiese tener otro carácter. Esto es una discusión que primero hay que tener. Yo agradezco mucho que podamos tener este espacio. Sí, hay que hablarlo. Estar de acuerdo o no, pero hay que hablar. Porque por mucho tiempo era un tema un poco tabú. Yo hablaba de la vuelta a clase y las críticas eran permanentes. Uno, por supuesto, no estoy siempre llano a las críticas, pero es importante conversar el tema. Y desde ese punto de vista, aquí hay varias cosas que son muy relevantes. Primero, el contexto en el que esto se mueve. La suspensión prolongada de clases, que ya llevamos del orden de 6 meses de suspensión de clases, ha afectado con mucha fuerza desde distintos puntos de vista a los alumnos. No solo desde el punto de vista de los aprendizajes, que es evidente, se genera un deterioro en los aprendizajes, sino que además desde el punto de vista de las brechas. Chile tiene un tema de brechas de aprendizaje, de brechas educativas. Y esas brechas lamentablemente se profundizan porque cuando las clases están suspendidas, lo único que queda en la práctica o lo que más se marca con fuerza es el capital cultural de la familia y por tanto hay que llevar ese elemento. ¿Por qué cree usted que si está tan claro lo que nos está planteando en este minuto? Desde el Colegio de Profesores, por ejemplo, que me tocaba hablar con ellos la semana pasada, dicen que no, que ellos no están de acuerdo en este minuto para volver a las clases. A ver, yo creo que acá de nuevo hay que perdonen que haga tantas distinciones, pero es relevante y creo que los contextos son importantes. Los profesores han estado tremendamente a la altura del desafío que Chile ha tenido que enfrentar, apoyando las clases a distancia, haciendo los esfuerzos para volver donde sea posible. Y creo que es muy importante separar lo que es el rol de los docentes, los profesores que están acompañando a sus comunidades educativas, de a veces un rol gremial que se politiza, a mi juicio, más de la cuenta. ¿Usted cree que el Colegio de Profesores no representa al profesorado total? Yo creo que la dirigencia del Colegio de Profesores tiene un poco capturada la voz del docente que está haciendo un trabajo maravilloso y donde yo lo veo también en muchas comunidades pasa, por ejemplo, que profesores, directivos, le plantean a sus sostenedores lo importante de volver a clase y son a veces los sostenedores, los alcaldes muchas veces, que son los principales sostenedores de la educación pública, quienes se van resistiendo por otras razones, por razones a veces más políticas, de no querer asumir una responsabilidad concreta. Entonces, nosotros en Chile ya tenemos del orden más de 220 solicitudes que se están tramitando, tenemos más de 50 establecimientos que están ya funcionando. Vamos a eso, ministro. Mire, va a aparecer en pantalla lo de Pelarco, que usted estuvo ahí, tengo entendido. Sí. Aquí este colegio ya empezó a funcionar, aquí ya partieron las clases. Cuéntenos cómo lo hacen, porque hoy día tengo por Twitter mucha mamá que dice, no, que no sé cómo lo voy a hacer. Y si no sé cómo lo voy a hacer, no mando a mi hijo al colegio. Cuéntenos de ahí. Sí, estuvimos la semana pasada, el viernes, en la comuna de Pelarco, junto al alcalde, ahí lo ven en pantalla, y los profesores de las escuelas y un liceo que tiene Pelarco, donde precisamente pudimos conversar con los docentes, conversar con los asistentes de la educación, ver las medidas que los establecimientos han tomado para asegurar el cumplimiento de los protocolos sanitarios. Y la verdad es que es muy satisfactorio poder conversar un poco lo que hablábamos, poder conversar con los directores, con los asistentes de la educación, con las profesoras. Y de sus miedos también, ¿no? Y de sus miedos, porque deben decir, cuando salen al recreo un profesor, o ¿cómo va a controlar al niño de la mascarilla? Exacto, y ese es el punto, Nacho. Acá
nosotros obviamente entendemos que existe un susto en la ciudadanía que es consecuencia de este COVID que ha sido tan, en el fondo, desastroso en todos los ámbitos. Y nosotros ya hay que respetar mucho esos miedos. El punto es que frente al miedo uno puede tomar dos actitudes. O nos paralizamos, y esa parálisis tenemos que tener claro también cuáles son las consecuencias de esa parálisis. En este caso, privar a los niños de una experiencia escolar que para muchos es fundamental. O bien, tomamos las medidas para dar confianza de que es manejable. Lo que vimos en Pelarco, lo hemos hecho también en diversos establecimientos que ya están funcionando en la región de Los Ríos, en Aysén, ahora vienen varios en la región metropolitana, etcétera. Es precisamente constatar que haciendo el esfuerzo, sabemos que no es fácil, pero haciendo ese esfuerzo se pueden generar las condiciones sanitarias, tanto en términos de la desinfección, la limpieza, la higiene, como también de la organización. Por ejemplo, muchos de los establecimientos que están haciendo no es que vuelvan a clases en un régimen, no sé, pues de 8 a 4, como lo tenían todo junto, como era antes, digamos, sino que se genera una gradualidad. La asistencia es voluntaria para las familias, eso también es muy importante. La experiencia que hemos visto es que en aquellos establecimientos que ya han abierto, primero parten poquito, y luego, en la medida que los papás van viendo que las medidas son efectivas, que están tranquilos, de que se cumplen las medidas de seguridad, de que ese es el principal foco de lo que ahí ocurre, van también, en el fondo, incorporándose a asistir a clases. Nosotros además le entregamos, también, no sé, esto lo veo, me acordé porque está en pantalla, un kit sanitario a todos los establecimientos que van abriendo, sobre todo a los que reciben fondos públicos. Y eso les permite cumplir con los protocolos sanitarios que son exigidos por el Ministerio de Salud. Salgamos de Santiago, vamos a Valdivia, perfecto, vamos al sur, estamos en contacto con Germán Pérez, corresponsal del Buenos Días a Todos, porque allá hay establecimientos que volvieron a clases, ¿cierto? Pero entiendo, Germán, que hubo un contacto estrecho y se debió cerrar nuevamente uno de los establecimientos que había reiniciado sus clases, ¿no? Sí, Gonzalo, justamente a mi espalda el Colegio Alcázar, que la semana pasada debió suspender sus actividades. Este colegio fue uno de los primeros que reabrió sus puertas al retorno presencial a clases, pero ya se nos ha informado desde la rectoría de este colegio que han retomado las clases durante esta jornada, luego de tener que enviar a cuarentena preventiva a sus trabajadores porque justamente una de las funcionarias había sido contacto estrecho de un caso positivo de COVID. Contarles en el estudio que acá en la región actualmente son cerca de una veintena de colegios y jardines infantiles que han retornado presencialmente en algún tipo de modalidad presencial, y ya en total están aprobadas cerca de 30 solicitudes de colegios para retornar a clases. Son cerca de 470 los colegios que hay actualmente en la región de Los Ríos, sin contar, por ejemplo, los jardines de la Junji y los jardines de Integra. La Junji incluso hace algunos días informó que en las próximas semanas se pretende que una veintena de jardines infantiles abran sus puertas acá en la región de Los Ríos. Pero el ministro decía algo importante hace un momento, que los contextos son importantes. Justamente contarles que hace algunas semanas atrás, cuando se inició este retorno gradual a clases, habían mucho menos contagios de los que hay ahora actualmente acá en la región de Los Ríos. Los contábamos en la mañana precisamente. Hay cerca de 350 contagios activos actualmente en la región de Los Ríos. Bueno, hay que justamente ir observando esta evolución. Muchas gracias, Germán, por ese informe. Ministro, bueno, ese es un poco el modus operandi. Así va a funcionar el sistema de alerta si un colegio reinicia sus clases y hay un contacto estrecho, o un alumno o profesor o funcionario, se suspenden las clases. Efectivamente, aquí lo más importante, como lo hemos dicho en varias oportunidades, es la seguridad. Y por tanto, los papás tienen que tener la tranquilidad que si el colegio vuelve a las clases presenciales es porque se dan las condiciones sanitarias que así lo permitan. Y los mismos protocolos establecen qué es lo que debe ocurrir en el evento, por ejemplo, que algún alumno, algún profesor o algún adulto del establecimiento tenga... se enferme o tenga algún contacto estrecho, y ahí se toman las medidas, o se aísla el curso completo, dependiendo de quiénes hayan vuelto y cómo lo hayan vuelto, pero no hay ninguna dificultad, por ejemplo, en, si abrió un colegio, volver a, por un tiempo, mientras se despejan, ¿cierto?, los eventuales, o se hace la trazabilidad que se requiere, volver atrás, en la misma lógica del paso a paso que va a ser parte de que se cierre, digamos. No va a ser... Por supuesto. Una buena pregunta, ¿y cómo se evitará el contagio, ministro, por ejemplo, el caso del colegio del Simón Bolívar en La Pintana?
Ventana, que son 45 alumnos por sala, pero ahí ya un contagio, están todos muy pegados, hay un riesgo para el profesor también. ¿Cómo se va a controlar eso? Sí, el retorno a clases tiene 3 principios que son muy importantes. Lo hemos dicho, la seguridad, la voluntariedad, que es clave, porque eso implica de que aquí no hay ninguna imposición para la familia. Si el papá o la mamá, por alguna razón, no se siente seguro, bueno, No se va a echar el año. no lo envía, no. Y se sigue el apoyo a distancia, se mantiene. sí. Y lo tercero es la gradualidad. Y aquí va a tu pregunta, Nacho, porque nosotros hemos dicho, por ejemplo, es muy importante identificar ciertos nichos dentro de cada liceo, cada escuela, que requieren una atención particular. Por ejemplo, los alumnos de tercer y cuarto medio. Los alumnos de tercer y cuarto medio, por ejemplo, en el sistema técnico profesional. El 37% de la matrícula en Chile de tercero y cuarto medio es técnico profesional. Ellos necesitan terminar su formación práctica. Mariano Latorre. Y por lo tanto, tú dices, bueno, ¿cómo se cumplen los protocolos sanitarios si son muchos alumnos? Si tú lo haces por etapas, si entran, por ejemplo, solo los alumnos de tercer y cuarto medio, está todo el establecimiento para poder distribuir a esos alumnos. Y por lo tanto, no le negamos la posibilidad a ciertos grupos que necesitan hoy día, más que otros, volver a las clases presenciales y luego, en la medida que esto se va avanzando, se van bajo una lógica de mucha flexibilidad, dando alternativas. Por ejemplo, si no hay cómo ponerlos todos en la misma sala, se pueden hacer turnos. Un grupo va los lunes y martes, otro grupo va los miércoles y jueves, los viernes podrá ir un grupo que requiere más reforzamiento, alumnos de cuarto medio que tienen que preparar su prueba de transición. Ministro, perdón, ¿qué está mejor hoy que en el momento en que se suspendieron las clases y se cerraron los colegios? Porque si nos vamos a lo epidemiológico, estamos harto peor que en aquel momento que se toma la decisión de cortar las clases. Entonces, muchos papás y mamás preguntan, bueno, ¿y por qué ahora sí estamos con esta discusión si en el momento que la cerraron teníamos 600, 800 casos nacional? Bueno, hoy día tenemos cerca de 2.000. Muy importante lo que tú planteas, Gonzalo. Hay varias cosas que son distintas. Primero, hoy día conocemos mucho más respecto del virus que lo que fue los primeros días de marzo, donde todo era... Sí, pero pero el virus nos ha puesto buena onda. Pero sabemos cómo cuidarnos. Y eso es muy importante. Sabemos cómo cuidarnos. El Ministerio de Salud tiene elaborado protocolos clarísimos de cómo tienen que cumplirse. Sabemos qué medidas son más efectivas y cuáles menos efectivas. Y además, sabemos también que el virus no tiene la misma presencia en todo Chile. Y eso es muy importante. Ustedes saben que existen comunas que todavía no tienen ningún tipo de contagio. Y esos alumnos no van a clases desde el 16 de marzo. Entonces, tú planteas, Gonzalo, muy bien, salgamos un poco de Santiago. Yo creo que es muy importante salir de Santiago, salir de una lógica más bien absoluta, centralizada. Aquí las medidas son muy dependientes de cada establecimiento, de cada territorio, las características de una escuela unidocente. Ustedes saben que hay 1.800 escuelas en Chile que son multigrados, que no tienen en promedio 15, 20 alumnos. Y que además coincide que son sectores rurales, que tienen muy mala conectividad, donde perfectamente esos alumnos podrían estar hoy día en un régimen presencial. Y lo que se requiere, perdón, Carolina, es el liderazgo de sus comunidades también. Yo quiero aquí aprovechar la oportunidad de plantear algo que está ocurriendo. Y es que lamentablemente vemos cómo muchos sostenedores no están, a mi juicio, asumiendo el liderazgo que les corresponde. Ya han optado por paralizarse frente a una crisis que tenemos que saber mover. A ver, usted habla de liderazgo y hablaba también de la formación técnica de muchos alumnos. En un mes alcanzan a tener toda esa formación que no tuvieron, por ejemplo, la formación técnica. ¿Y qué pasa si es que el instituto o el establecimiento abre? Pero yo como papá de verdad no quiero que vaya a clases. Entonces, por ejemplo, usted ya lo ha dicho y vamos a revisar la siguiente portada. Destaca la voluntariedad en la vuelta a clases, lo decía recién también, en las clases presenciales. Ningún papá va a ser obligado. ¿Cuáles son las consecuencias que podría tener mi hijo o hija en el caso en que yo decía que de frentón no va a volver este año? Muy importante eso, O mientras no haya vacuna. Son dos. Por el momento, por este año no. Tú me hiciste 2 preguntas, las 2 son muy importantes. Primero, ¿tiene sentido 1 mes, 2 meses, 3 meses de presencialidad cuando ya hemos perdido tantas clases presenciales? Tiene todo el sentido del mundo. La posibilidad de recuperar esa experiencia con una mirada distinta. Por supuesto, el que vuelva ahora vuelve sobre todo con una mirada de nivelación, de reforzamiento, de poder hacernos cargo de aquellos aspectos que quedaron más debilitados y por tanto 1 semana, 2 semanas, 1 mes, 3 meses, por supuesto que son muy valiosos si se puede recuperar. Ahora, como es voluntaria la asistencia, ciertamente que no solo esto tiene que combinarse
Y el alumno que no asiste a clase, Sí. por diversas razones, no las vamos a juzgar, ¿cierto? Ese establecimiento tiene que mantener también el régimen de apoyo a una educación a distancia, como se ha hecho hasta ahora. Y el Ministerio de Educación está exactamente en esa misma línea. Nosotros hay una página que se llama sigamosaprendiendo.mineduc.cl, donde está todo lo que estamos haciendo en términos de acompañamiento al proceso de educación a distancia y también todo aquello que es necesario hacer para poder volver a las clases presenciales. Entonces, la idea es no perder ninguna oportunidad. Ese es como el punto. Ministro Yaje, justamente para no perder oportunidades, vamos a las preguntas que tiene la gente que nos estaba enviando un montón. Les queremos agradecer, por supuesto, de inmediato. Vamos a revisar algunas de ellas. Mire, por ejemplo, nos dicen en... vamos a revisar entonces las preguntas. Y por ejemplo, uno nos dice aquí, tengo miedo que mi hijo pierda el año, que quede repitiendo, que no pase. Y finalmente otros tienen el susto de decir, ya, ok, pasa. Pero llega sin saber nada al próximo curso. Sí. No estuvo conectado. No, hoy día en la prensa, el 10% de los alumnos no están conectados durante todo el mes de agosto. Y eso es, convengamos, agosto, pero hay muchos alumnos que estuvieron conectados en todo este tiempo. Por lo tanto, ¿qué ocurre ahí? Sí, a ver, de nuevo voy a aprovechar esa pregunta para tratar dos cosas que son importantes. Ustedes saben que hay un proyecto de ley que establece lo que se llama la promoción automática, es decir, que todos pasen de curso sin necesidad de... La posición que hemos tenido nosotros como Ministerio de Educación es que es cada comunidad quien mejor sabe en qué condiciones están sus alumnos. Y por lo tanto, es una decisión que corresponde tomar al director de esa escuela, con los docentes, con los mismos apoderados. A mí se me acercan, y probablemente que tiene que ver con la pregunta, tanto papás que me dicen, yo no quiero bajo ningún punto de vista que mi hijo repita, o bien, yo quisiera, incluso me han dicho algunos papás, yo preferiría que repitiera el año y que siguiera el próximo año o que empezara de nuevo el próximo año. Por lo tanto, como de nuevo, sería muy poco razonable que desde el Ministerio de Educación, con una mirada centralizada y absoluta, se tome una decisión que es tan variable según las distintas características de cada comunidad. Corresponde a cada comunidad ir tomando esa decisión en un trabajo teniendo siempre presente que la repitencia puede haber, perdón, es muy alumnos que excepcional. repitan, puede haber alumnos que repitan por la pandemia, por inasistencia. Pero evidentemente en un trabajo muy local de cada comunidad es el director de ese establecimiento con esos apoderados, con sus ¿Cómo lo docentes, mide? quienes tienen que terminar. ¿Cómo lo mide si no se conectó? Si no se conectó, por ejemplo, el caso que yo conozco de Forelo, que resalta donde no tiene señal, o sea, a veces no se puede conectar porque no tenía cómo pagar el prepago. Entonces hay varias cosas que hay que analizar. Mucho ingrediente. Por supuesto que hay mucho que analizar. El punto, acá hay que hacerse dos preguntas. Y voy a hacer así bien claro. ¿Es razonable que esa decisión se tome desde una oficina en la Alameda, digamos? Yo creo que no. Cada escuela. Yo creo que la decisión tiene que tomarse precisamente en cada escuela, en cada comunidad. Ese es un poco el primer orden para Ahora, poder si hay tomar una decisiones. injusticia o una evaluación que no tenga argumentación suficiente, ahí sí yo creo que todos los papás quieren que la Alameda se meta. Claro, y la Alameda está ¿para qué dirimos? y la Alameda está muy metida, digamos. No, Nosotros estamos- que dirima, ¿no? Si hay una injusticia. Pero el punto es que, como nunca antes, lo local tiene un valor central. O sea, hoy día lo veíamos hace un rato. Oye, pero es que no están dadas las condiciones. Bueno, no están dadas las condiciones en una comuna en cuarentena. Pero en Futuro no están dadas muchas condiciones para poder volver a clase. Entonces, creo que la descentralización de la toma de decisiones siempre es importante. Hoy día es tremendamente relevante. Ministro, mire la pregunta que tenemos. Ministro, una consulta. Si los niños vuelven ahora a clase, ¿mi hijo va a tener clases todo el verano? Oh, uy, me llegó a doler a mí, yo me acuerdo de esa época ya. ¿Sí o no? ¿Hasta cuándo? Sí, a ver, el término del año escolar aún no se fija, digamos, pero ciertamente nosotros vamos a tener que tener octubre, noviembre, diciembre con clases porque es muy importante hacernos cargo de los efectos de esta pandemia. Y creo también que es interesante iniciar una conversación respecto de cuándo empezar el próximo año también. Si acaso, yo creo que es interesante, en el fondo, iniciar un proceso que apunte a que el año 2021 parta antes. De tal manera, porque estamos viendo, en palabras del secretario general de la ONU, una catástrofe generacional en materia educativa. Y recuerden además que para muchos alumnos no solo ha sido la suspensión de clases de este año como consecuencia del COVID, sino que ya el año pasado se perdió 1 mes y medio de clases presenciales como consecuencia de movilizaciones y paros. Y por lo tanto, nosotros tenemos que, como país, tener claridad que estamos frente a un momento en el que se requiere toda nuestra dedicación y donde tengamos muy claro que los efectos de la pandemia en el sistema educativo no es un índice,
sino que son efectos muy duros para cada uno de esos jóvenes que necesita de esa formación para poder acceder a mejores oportunidades. Y por ende la opinión de cada uno es lo que es importante, porque aquí las realidades son completamente distintas. La voz ciudadana está en el Buenos Días a Todos. Hay otra pregunta para usted, ministro. Ministro, ¿será posible cerrar el año escolar antes? Sí, yo lo he dicho con total claridad y lo voy a repetir con la misma claridad. No existe ninguna posibilidad de terminar anticipadamente el año escolar. Y la razón es muy simple. Tenemos que hacer todos nuestros esfuerzos para que esta pandemia afecte lo menos posible a nuestros niños y jóvenes en su proceso formativo, que va más allá de los aprendizajes, tiene que ver con su desarrollo socioemocional, incluso con su desarrollo físico. Y por lo tanto, ya sea que bajo un régimen de educación a distancia, como lo hemos tenido ahora, o bien en un régimen presencial, que es el que yo, insisto, debiésemos empezar a tener en los meses que nos quedan, la posibilidad de cerrar anticipadamente el año escolar no está... Pero en ningún caso, ministro, porque por ejemplo Renca es de las pocas comunas que todavía está en cuarentena, a pesar de haber hecho un esfuerzo en trazabilidad y un montón de cosas bastante importantes. Pero ¿y si esos alumnos no tienen la chance de volver, va a tener que cerrar antes el año escolar nomás? No, porque mientras tanto tienen un proceso de educación a distancia que es importante fortalecer y seguir fortaleciendo. Esto obviamente que es complejo, nadie está diciendo que esto sea una solución muy simple. Pero por ejemplo, Carolina hablaba de una nota que salió hoy día en la prensa. Nosotros diseñamos una herramienta para que los alumnos pudiesen gestionar el contacto con los colegios gestionar el contacto con sus alumnos. La información que arrojó esa herramienta es que en el último mes creo que un 10,9% de los alumnos no tuvo ningún tipo de contacto con el establecimiento. Si tú cierras hoy día el año escolar, lo que genera es que prácticamente ninguno tenga contacto. Y ahí pasamos a otro problema. A mí me gusta poner problema, voy a poner el problema y también la solución, que es la deserción escolar. Chile tiene, para que tengan todo bien, harta claridad, nosotros tenemos tasas de deserción escolar que son similares a los países desarrollados, del orden de un 1,5% de tasa de incidencia en deserción. Las estimaciones del Ministerio de Educación es que podría triplicarse esa tasa. Podríamos tener este año 80.000 nuevos niños fuera del sistema escolar. Una vez que salen, es muy difícil recuperarlo. Entonces, yo entiendo que a veces los papás se preguntan, bueno, ¿qué hacemos este año? Y la respuesta es súper, a lo mejor, incómoda. Todo el esfuerzo posible para que nuestros niños no pierdan ninguna oportunidad y mitiguemos al máximo los efectos del COVID. En ese mismo estudio señala que un 7% más o menos ya, sobre todo de cuarto medio, está trabajando en cosas remuneradas para aportar a su casa. O sea, niños que empiezan a dejar su colegio por la necesidad imperiosa a veces de generar... Fíjense que podríamos nosotros llegar a retroceder más de 10 años en los esfuerzos que el país ha hecho en materia de prevenir la deserción escolar. O sea, si se cumple esta estimación, estamos trabajando para que no sea así. Hicimos una mesa de trabajo, hay 15 propuestas que ya se están ejecutando, pero si se cumpliesen estas estimaciones, vamos a tener tasas de deserción escolar casi 3 veces más altas que las que tuvimos después del terremoto del 2010. Así era. Ministro, solo una cosa, porque la gente está escribiendo harto y me parece súper interesante lo que plantea Iris Pinto con el hashtag Buenos Días TVN. ¿A qué se refiere con que el regreso a clases será de carácter voluntario? Ejemplo, mitad del curso en el colegio, mitad en casa. ¿Cómo lo hace un profe? ¿Se desdobla para hacer clases presencial y online? Se van a volver locos los profes. ¿Tiene razón en eso? Lo primero aquí es no perder de vista que la vuelta a las clases presenciales en lo que queda del año tiene evidentemente un carácter bien específico, que es el de poder cumplir con la priorización curricular, reforzar aquello que se ha visto más debilitado y de alguna manera nivelar, digamos, a los alumnos. Nosotros tenemos una herramienta que se llama el diagnóstico integral de aprendizaje, que a lo que apunta precisamente es a identificar con la mayor precisión posible en cada escuela el nivel de aprendizaje con el que están los alumnos y el nivel también de su situación socioemocional, que es una cuestión muy importante. Y desde ese punto de vista, la asistencia voluntaria apunta a que los alumnos que van, obviamente, reciben lo que ahí se les entregue. Los que no van deben mantenerse vinculados con el establecimiento a través de todo el sistema que el mismo establecimiento tiene y el Ministerio también ha puesto a disposición de educación a distancia. Y en ese sentido, ir compatibilizando y en la medida que más alumnos se incorporen, para cumplir con los protocolos sanitarios, se van adecuando también los turnos, las dobles jornadas, lo que sea necesario. Por ejemplo, hay muchos establecimientos que lo que van a hacer es operar solo en la mañana, para de alguna manera ponerle foco a lo que necesitan hacer, y el almuerzo va a seguir entregándose en los hogares, como se ha hecho hasta ahora. Por lo tanto, hay distintas alternativas. Ahora, ministro, a ver, hay varias
cuestiones bien prácticas. Cuando se mantienen las clases online, lo que muchos papás tienen la problemática es decir, ya, pero yo tengo que estar encima, porque convengamos que un niño frente a una pantalla no necesariamente cumple, o sea, ya lo veíamos y lo hemos visto todos, que apagan las cámaras, que no necesariamente ponen atención. Muchos dicen, es que me distraigo frente al computador. Por otro lado, los niños vuelven a la sala, sobre todo, estábamos hablando de los cursos mayores, pero otra de las tendencias es priorizar primero y segundo básico para fomentar la lectoescritura, que han quedado muy atrás muchos niños. ¿Cómo se enseña a leer si ya estoy así? ¿Es súper difícil o no? ¿Va a haber medidas especiales para que las profesoras logren generar el objetivo? Sí. Acá de nuevo son varias alternativas. Desde el punto de vista sanitario, porque hay una cosa que es bien evidente y es que los alumnos necesitan leer. Copiar, imitar. Cómo se mueven los labios para efectos de poder vocalizar, ¿cierto? Nosotros estamos entregando escudos faciales para los profesores, de tal manera que por esa vía puedan suplir esa falencia. El tema de la lectura es muy importante. Los alumnos de primero básico, de acuerdo al currículo nacional, es el año donde tienen que aprender a leer. Lamentablemente, muchos alumnos que no tienen un adulto significativo al lado que los pueda estar acompañando no están cumpliendo adecuadamente con ese proceso. Y por tanto, y también es cierto que a veces uno tiene y nosotros estamos acostumbrados a trabajar por Zoom hoy día. Esa es una realidad que no es la realidad de todos los establecimientos en el país. La realidad de los establecimientos en el país es que tienen mecanismos de educación a distancia más bien sobre la base de guías que se imprimen, luego se recogen. Y en ese sentido, yo quiero insistir en que es muy importante que en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan, que los establecimientos vayan generando espacios también seguros y los padres se sientan seguros respecto de la importancia de enviar a sus hijos. Si no tienen esa seguridad, siéntanse también tranquilos de que no están obligados. En la casa, de que no están obligados. Y también hay dudas sobre cómo ingresan al colegio. O sea, ¿qué va a pasar antes? ¿Qué va a tener que llevar la mascarilla? ¿Se va a formar una fila? ¿La temperatura? Y las preguntas ciudadanas están enfocadas, la siguiente, a eso, ministro. Ministro, ¿la mascarilla y el alcohol gel lo van a pasar ustedes o va por los apoderados? ¿Quién se pone con alcohol gel y la mascarilla? Se pone el Ministerio de Educación. Nosotros tenemos un kit sanitario que contempla mascarillas, escudos faciales, alcohol gel, termómetro, cloro, para que puedan... Sí. Algunas cosas son reutilizables, como el caso de las mascarillas, los escudos faciales, otras obviamente se van consumiendo, pero también hemos dispuesto de flexibilidad en recursos para que los establecimientos puedan adquirir esos... Ministro, tengo una duda como médico educacional, pero si los niños, la mayoría son asintomáticos, contagian nomás, pero no tienen fiebre ni nada, ¿para qué les van a tomar la fiebre? Porque es muy importante. Porque es muy importante ir generando todas las medidas que estén a nuestro alcance para poder asegurar que la seguridad es relevante. Y por eso también hay probablemente, si el colegio es muy grande, lo que se van a hacer son ingresos diferidos, para que no entren todos al mismo tiempo. Ya, perfecto. Ministro, Carmen Astorga pregunta, ¿qué pasa con los estudiantes de educación especial? Sé que es un tema bien importante, tal vez no para la gran mayoría, pero sí para todos los papás que son... Es un tema, como todo, es un tema fundamental para quienes viven esa realidad. Y ciertamente nosotros también trabajamos, o sea, los protocolos de salud están también pensados para las escuelas especiales. De nuevo, es fundamental cómo se cumplen estos protocolos sanitarios. El caso de la higiene, el uso de la mascarilla en los adultos. Y nosotros sabemos también que para muchos padres, si bien para todos la educación es fundamental, para quienes tienen hijos con necesidades especiales, es muy relevante el apoyo que reciben en esos establecimientos. El punto, en el fondo, es, acá hay distintas realidades. Y lo que nosotros tenemos que trabajar es cómo somos capaces de que esas distintas realidades tengan una respuesta efectiva en un contexto complejo. Lo que yo quiero insistir, y quiero usar la palabra insistir, porque a mí se me acusa de que insisto, entonces quiero aprovechar ese mote a estas alturas. Insistir en lo siguiente, en que cada día es fundamental para el desarrollo de nuestros niños. Que tenemos clarísimo que la seguridad es un elemento central dentro de cualquier medida, y es por eso que se ha trabajado junto al Ministerio de Salud para asegurar al máximo la posibilidad de que en un ambiente escolar, que es un ambiente de protección, los padres se sientan también confiados. Que vamos a nosotros a prestar todo el apoyo posible. Tenemos un apoyo directo también para los establecimientos que quieran volver, para poder guiarlos, para poder ayudarlos, porque obviamente es una situación nueva para todos. Aquí nadie tiene
nadie en el fondo se preparó profesionalmente para una situación como esta. Hoy día Y hay tenemos que 50 ayudarlo. funcionando, ministro. ¿Perdón? ¿Establecimientos hay 50 funcionando en Chile o más? Tenemos del orden de 50, esta semana vuelven creo que 10 más, la próxima semana otros tantos. Y hay cerca de 200 solicitudes para volver. Efectivamente. ¿Y esa decisión quién la toma? ¿El Ministerio de Salud o el Ministerio de Educación? Pasa que acá hay dos elementos que son bien relevantes. Obviamente las condiciones sanitarias, lo hemos dicho, son fundamentales. En aquellas comunas que están en fase 4, la autoridad sanitaria ya entregó la autorización para que ahí los establecimientos puedan volver bajo una lógica voluntaria y gradual. Y por tanto, si están en fase 4, lo que hacen los establecimientos es pedirle autorización al Ministerio de Educación y nosotros vamos monitoreando que se cumplan todos los pasos de los protocolos y las orientaciones. Si está en fase 3, también puede volver el establecimiento. Esto es bien importante. Y en ese caso, es el mismo trámite, lo solicitan al Ministerio, pero se requiere un informe previo del Ministerio de Salud. Esa es la diferencia. Si Claro. está en fase Ya. 3. En la fase 3, el Ministerio de Salud Que hay mucho contagio. hace un informe específico. Entonces a veces nos dice, mira, en esta comuna o en ese sector de la comuna aún no es conveniente. En otros casos sí se puede. De hecho, a veces nos rechazan la solicitud, otras Puede veces ser. siguen su A curso. sus hijos lo va a mandar a clase, ¿no? Por supuesto. Ah, ya, pero tenía que preguntar. Ministro, muchas gracias por estar con nosotros hoy Gracias, día. ministro. La próxima Gracias, vez es ministro. importante que usted nos mande sus preguntas para hacer las preguntas. La voz ciudadana, cualquier duda que usted tenga, nosotros se la hacemos a la autoridad a través suyo mismo. Bueno, Muchas gracias. Que tenga buen Muchas día. gracias por generar este espacio de conversación sobre este tema que es tan relevante. Absolutamente, ministro.